Listo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Steven Corenblum. Yo soy residente de segundo año de pediatría aquí en la Universidad del Valle. Y el día de hoy voy a hablarles acerca de accidente ortopédico en pediatría. La agenda que vamos a usar el día de hoy, voy a comenzar con una introducción donde voy a explicar un poco acerca de qué es el accidente ortopédico, por qué es importante, cuál es como el comportamiento y las características usuales de las serpientes y más en nuestro medio o en nuestro país. Voy a hablar un poco acerca de la epidemiología, acerca de la fisiopatología y qué genera el veneno de las serpientes como tal en el cuerpo humano, la presentación clínica, cuál va a ser como el diagnóstico y cuál va a ser como tal el tratamiento y algunas estrategias de prevención que se están o se quieren como tal comenzar a aplicar, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Bueno, primero, ¿qué es un accidente ofídico? De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, en el 2018 se define como tal accidente ofídico como un evento resultante de la mordedura de una serpiente. Esta definición también sale pues, en el protocolo que montó el Instituto Nacional a nivel de todo el país en el 2011 y cuando esta mordedura es secundaria a una serpiente que va a ser venenosa y genera inoculación de veneno, lo vamos a denominar ofidiotoxicosis. Pero entonces, ¿por qué es importante para nosotros aprender como tal de accidente ofídico? Primero, porque en nuestro país, como vamos a ver ahora, no son infrecuentes las especies de serpientes. Adicionalmente es un reto clínico porque los venenos, bueno, el veneno puede variar el efecto dependiendo de cada género o cada familia de serpientes. Por ende, me pueden presentar con una gran variedad o gama de efectos donde pueden ir solamente desde efectos locales hasta llegar a un paciente con falla multisistémica y muerte. Por ende, es imposible en algunos casos predecir la evolución clínica y debemos estar como tal capacitados para reconocer los diferentes tipos de síndromes de envenenamiento secundario pues, a cada familia. Por eso, pues, la importancia como tal de este tema. Entonces, las serpientes, pues, pertenecen al grupo animal de los reptiles, son animales que van a estar con su cuerpo cubierto de escamas y que carecen como tal de miembros. Entonces, por lo general, su locomoción es mediante, o su desplazamiento es mediante reptar, que es como el arrastre que ellos hacen, y son capaces como tal no solamente de andar sobre el suelo, sino que todas son capaces también de nadar y todas son capaces también de trepar árboles. ¿Qué es lo llamativo de las serpientes? Pues las serpientes han mostrado su capacidad de habitar casi todos los ecosistemas del planeta, es decir, que las vamos a encontrar en todo el mundo, excepto en los polos. Tienen un cerebro poco desarrollado, por lo cual el comportamiento de las serpientes es más instintivo, por ende ellas solamente atacan cuando se sienten como tal agredidas, amenazadas o intimidadas por el ser humano o porque buscan obtener alimento. Generalmente el alimento, aunque va a variar de familia a familia, son mamíferos de pequeños a mediano tamaño, serpientes más pequeñas o también algunos otros anfibios. Generalmente nunca dentro de su cadena alimenticia se encuentran las personas. Y con las serpientes han surgido como tal varios mitos. Por ejemplo, que las serpientes buscan a las embarazadas para prenderse como tal del seno materno y buscar consumir la leche materna. Otros mitos es que el veneno de las serpientes es curativo, otros mitos pues es que las serpientes, como todas son carnívoras, entonces que también quieren como tal de alimentarse de los seres vivos y que las serpientes buscan siempre perseguir y atacar. Todos estos mitos realmente son falsos, hasta el momento no hay datos que como tal justifiquen o evidencien que las serpientes van a buscar como tal la leche materna. Adicionalmente, el gasto energético que tendría una serpiente para recorrer una distancia larga tras persiguiendo a una persona
sería alto, por ende ellas tampoco persiguen como tal a los seres humanos. Y generalmente ellas sienten miedo hacia las personas, por ende cuando se les acercan a más de 2 metros de distancia es que se sienten amenazadas y por lo general atacan, o porque las personas caminan descalzas, porque tienen sandalias, caminan o caminan de pronto en la oscuridad y las pisan, o en algunos tipos de trabajos, sobre todo de agricultura, las toman de la mano confundiéndolas con el follaje o entre las hojas y sienten que de pronto entonces las van a agredir y por eso generalmente atacan, o en el caso de los niños, sobre todo con las corales, les parecen muy llamativos sus colores, por ende las cogen como si fueran un juguete o porque les llamó la atención y ahí se sienten amenazadas y realizan la mordedura. Hay varias familias de serpientes. Dentro de las principales están como tal el género Viperidae, que son las verdaderas víboras. Entre ellas aquí hace parte como tal la especie de los trótalos, que es como que es la serpiente cascabel. Están las serpientes del género Elapidae o elápidos, que aquí pertenecen las cobras, las corales verdaderas y las mambas. Están las serpientes marinas, que aunque generalmente son mansas, tienen un veneno que se ha visto que es muy tóxico, y están el género Culebridae o las verdaderas culebras, que generalmente son las menos peligrosas, aunque hay algunas culebras que son venenosas, en su mayoría no lo son, pero sí llaman su atención es por su diversidad, ya que existen muchas especies como tal de culebras, y si vamos a ver ahora en cuanto a la fauna colombiana, la mayoría de las especies de serpientes de Colombia son de este género. Las serpientes para alimentarse, sobre todo las que son venenosas, inoculan el veneno a través de unos colmillos que son dientes modificados que están conectados a la glándula venenosa, y lo hacen con el fin de paralizar y matar a su presa y poder como tal deslutirla más fácil, además que generan un proceso de digestión inicial que facilita como tal la digestión, pues valga la redundancia, del mamífero, su alimento. Ese veneno está compuesto por más de 100 productos que pueden ser tóxicos o no tóxicos. Se ha visto que tiene unas sustancias macro, como son proteínas, péptidos, carbohidratos, lípidos, aminas, y como vamos a ver ahora, tienen un perfil bioquímico y tóxico variable dependiendo como tal de cada familia o género de serpiente, pero lo que sí tienen muy en común, sobre todo las venenosas, es que generan el daño local en la zona de la mordedura y a la vez generan efectos sistémicos que pueden variar según el tipo de veneno, desde síntomas hematológicos hasta síntomas neurotóxicos o ambos, y progresar a una falla multiorgánica con rhabdomiólisis, falla renal, cardiotoxicidad, como lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué el veneno varía como tal de cada familia? Como tal fue un estudio, este estudio se reportó en 2004 en Estados Unidos, y lo que observaron lo que intentaron fueron analizar varias familias de serpientes. Entre esas familias lo que hicieron fue analizar el sistema de entrega o de inyección que tenían del veneno y el transporte intraoral como tal de la presa en 4 familias distintas de serpientes, y lo que observaron es que en las víboras verdaderas este sistema de entrega de veneno está incrementado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una menor presión o requieren una menor presión para liberar el veneno, y por ende tienen que inmovilizar menor tiempo a la presa y facilitar así como tal la digestión, mientras que las culebras y los elápidos tenían este sistema de inyección de veneno menos incrementado, es decir, que requerían como tal inmovilizar más a la presa y prenderse más para poder como tal inocular mayor cantidad de veneno y facilitar así paralizar a la presa y poder como tal deslutirla. Por ende, podríamos afirmar que las víboras son
por decir algo, dentro del grupo de las más peligrosas por la capacidad rápida que tienen como tal de inocular el veneno. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Yo tengo que conocer cuáles son las familias de serpientes que habitan aquí como tal en Colombia, que es el medio en el que todos nos desenvolvemos. El país se ha visto que tiene aproximadamente más de 300 especies de serpientes y están distribuidas en todas las regiones. Se me perdió el cursor. Listo. Entonces, si vemos, por ejemplo, el mapa, el ecosistema o la ecorregión que más tiene especies de serpientes, pues va a ser toda la parte de la Amazonía y la región o la ecorregión como tal del Pacífico. Le siguen pues toda la parte de la región de los valles interandinos, la región andina, la región de la Orinoquía y la región Caribe. Sin embargo, pues vemos que por lo general son más de 40 tipos de especies de serpientes en cada una de las regiones del país. Pero de estos tipos de especies, solamente el 18% aproximadamente son venenosas y representan como tal un peligro. Se han descrito una incidencia anual de aproximadamente 4.500 accidentes ofídicos. Las serpientes generalmente prefieren un poco más las zonas cálidas o por ejemplo, digamos, también prefieren los bosques húmedos y realmente de todos estos accidentes apenas el 1% son mortales y de 6 a 10% dejan secuelas, pero esta mortalidad o estas secuelas a largo plazo, cuando se han observado la causa, es generalmente por una atención tardía o un inicio como tal del manejo inadecuado en estos casos. A medida que va disminuyendo el gradiente altitudinal, la riqueza como tal de las serpientes comienza a aumentar. Generalmente las aguas del Mar Caribe, los páramos o los superpáramos que tienen más de 3.500 metros sobre el nivel del mar son desprovistas de serpientes. La mayor diversidad, como ya la vimos en el mapa anterior, son en la Amazonía y en Chocó, y existen 3 familias que son como las más significativas en Colombia, que son las culebras, que son las más visibles y abundantes y pueden habitar desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros. Están los celápidos o las corales verdaderas, que habitan desde el nivel del mar y las aguas del Pacífico hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar, y las víboras verdaderas, que aquí incluyen pues la cascabel, la mapaná, la talla X, los patojos o los verrugosos, que van a ser también venenosas y van desde el nivel del mar hasta los 2.600 metros de altura. Por ende, no es infrecuente su hábitat o aparición como tal en nuestro país. Este fue un estudio que surgió en Biomédica, en la revista Biomédica, aquí en el 2021. Fue un estudio hecho en el departamento del Cauca, del Departamento de Biología de la Universidad de Nariño, donde se analizó un poquito el comportamiento epidemiológico del accidente ofídico en dicho departamento del Cauca del 2009 al 2018. Lo que observaron en este estudio es que en Colombia las familias que pertenecían a las víboras y a los celápidos eran las de mayor importancia clínica relacionadas como tal con accidente ofídico, y que dentro de las especies que se asociaban con el ofidismo en Colombia, en las venenosas estaban dentro de las víboras las de género Botrops, la cascabel o Trotalus, y otros géneros como Portidium, Lachesis, Botrocophias y Botriachis. Dentro de los celápidos estaban las corales, que son las que pertenecen al género Mitrurus, y dentro de las culebras venenosas incluían las del género Helicops, las Tlelias, las Erythrolamprus, que también se asocian o son muy parecidas como tal a las corales. También las bejuquillas, las serpientes verdes, y dentro de las no venenosas estaban solamente pues algunas del género culebras, que estaban los Atracus, las Dipsas, las Cimantodes o cordelillas,
las Lampropeltis o serpientes reales, la sorda de tierra o Cenodon. Entonces, hablando rápidamente acerca de cada familia, pues las culebras son las que mayor número de especies tienen en Colombia. El género más grande en el país son las del género Atractus y la mayoría tienen hábitos nocturnos y terrestres. Lo que pasa con estas culebras es que cambian sus patrones de coloración a medida que crecen y esos patrones de coloración a veces se confunden con las de las verdaderas, con las de las serpientes que van a ser venenosas. Estas son algunas de las imágenes como tal de las pertenecientes al género culebras. Entonces aquí están las del género Erythrolamprus. Vemos que algunas tienen anillos que se pueden confundir como tal con las corales verdaderas. Están las clelias, la sorda de tierra, están las imantodes o cordelillas. Están también los celápidos, que va a ser como tal la otra familia, que son las corales verdaderas. Generalmente no exceden los 50 centímetros, aunque algunas pueden alcanzar de 1 a 1.5 metros. Se encuentran en todas las regiones del país. Hay unas que son acuáticas, pero la más conocida por nuestro medio es el Microlus natereri o la rabo de ají, que la rabo de ají frecuenta mucho como tal la zona andina o cafetera y puede tener hasta más de 1 metro de longitud. Hay otra que no pertenece como tal a las corales, pero pertenece a este género de serpientes y es una de las focas marinas, que es la Pelamis platurus, que está presente en Colombia y más hacia las aguas saladas del Pacífico. Y lo que pasa con estos celápidos es que si por decir algo hiciéramos una clasificación y las culebras serían de baja peligrosidad, por lo que la mayoría son no venenosas, los celápidos estarían en una peligrosidad como tal moderada. ¿Por qué? Generalmente son mansas, muy pocas son las que tienen inclinación como tal a atacar o morder, pero cuando lo hacen, las toxinas van a ser como tal muy potentes y los niños se van a ver más atraídos a jugar con ellas por los colores llamativos que tienen. Entonces, aquí tenemos en la esquina la rabo de ají, que pues lo característico de estas verdaderas corales es que tienen el cuerpo alargado, la cabeza no se diferencia muy bien del cuerpo, por lo que no tienen un cuello muy largo y generalmente tienen ojos pequeños y tienen anillos completos que van a estar alrededor de todo el cuerpo. Un tip para diferenciar una coral verdadera y una coral que las corales verdaderas, los anillos dan como toda la vuelta alrededor del cuerpo de la serpiente, mientras que hay algunas corales falsas que, por decir algo, tienen el anillo, por decir algo, en el dorso, pero a nivel del vientre no hay como tal esos anillos. Los patrones pues varían según la especie. Entonces aquí tenemos la rabo de ají, aquí tenemos otros tipos de coral, aquí está la coral de agua o la Mitrorus surinamensis, y aquí está la única que no es coral, pero que también pertenece a aguas del Pacífico, que es la Pelamis platurus. Y ya en cuanto al género Viperidae, que son las víboras verdaderas, estas sí se caracterizan como alta peligrosidad. Ahorita vamos a ver que en eso radica el tipo de mordedura que tienen. Incluyen pues 18 especies, pero la mayoría de accidentes ofídicos son por el género Botrops. Y dentro del género Botrops está la Botrops asper y la Botrops atrox. También dentro de este género está el Trotalus disurus, que es como tal la serpiente cascabel, que se ha visto que está como tal en peligro de extinción porque cada vez la cascabel tiene algo característico y es que cuando se siente amenazada comienza a sonar el cascabel alertando pues que se encuentra cerca. Pero han habido muchos mitos alrededor de esta serpiente y que se cree que tiene poderes como tal curativos y cada vez que la ven, por lo general, matan a la serpiente. Y entonces eso lo ha puesto pues en peligro como tal. Generalmente habita las tierras secas de la cuenca alta del río Magdalena, la costa caribe y los llanos orientales. Otro género importante es la Lachesis atrochorda, ya que esta es de las más largas, puede alcanzar los 3.5 metros. Generalmente están restringidas a bosques húmedos y estos
pues son ya los géneros propios como tal de estas serpientes. Entonces está el género Botrytis, que está la víbora de pestaña o lora, que habita mucho en la zona cafetera. Está el género Botriopsis, que generalmente son delgadas y son arborícolas, es decir, pueden estar mucho en los bosques húmedos y en la vegetación. Están las botrocofias, que generalmente son cuerpos gruesos, se habitan mucho en la Amazonía, Chocó y los bosques de neblina en el occidente de los Andes, en el Cauca y el Nariño. Y está el género Portidium, que se conocen como patocos o zapas popularmente, por los pequeños saltos que pueden dar cuando son perturbadas. Y aquí vemos, por ejemplo, uno de ellos, una de estas. Ya dentro de los tres géneros más importantes en cuanto al accidente ofídico hablando, están entonces el género Lachesis, que se conocen como verrugosos por las fuertes escamas que tienen. Está el género Bothrops, que principalmente van a resaltar dos, que es la Bothrops asper, que se conoce popularmente como la cuatro narices, que es esta que observamos acá, y está la Bothrops atrox o la mapana o talla X, que es esta que observamos acá. Generalmente se ha visto que la cuatro narices es más agresiva que la Bothrops atrox o la mapana. Y está el género Trotalus, que pues es la serpiente cascabel, que como observamos en su cola están los anillos del cascabel, que van a ser como tal los que suenan. ¿Cuáles van a ser o qué es lo que yo debo como tal tener en cuenta ante todo este género de serpientes? Porque pues realmente son muchas como tal. Diferenciar cuáles son venenosas y cuáles no son venenosas, porque en esto radica mucho la importancia del manejo una vez me llega un paciente con un accidente ofídico. Generalmente no hay una regla simple, ya que algunas que son aparentemente inofensivas han evolucionado a tener una apariencia similar. Pero existen características en la mandíbula, la cabeza o los patrones de coloración que me pueden ayudar a identificar cuál. Una de ellas es la forma de la cabeza. Generalmente las no venenosas no tienen una cabeza triangular, presentan escamas grandes a nivel de la parte frontal y la pupila generalmente no es tan alargada, sino que es más una pupila más redonda. Mientras que las serpientes venenosas son más de cabeza triangular o acorazonadas o en forma pues de corazón, y no solamente se van a observar los orificios nasales, sino que se pueden observar las fosetas loreales. Las escamas generalmente son un poquito más pequeñas. Otras diferencias van a ser las no venenosas, generalmente tienen una cabeza más alargada. Las venenosas son cabezas más triangulares en forma de corazón. Los colores en las venenosas generalmente tienen patrones geométricos, en las no venenosas no tienen patrones geométricos. La cola en las no venenosas es más larga y delgada, mientras que en las venenosas es más gruesa y corta. Generalmente las no venenosas son más diurnas, aunque algunas culebras tienen un patrón de hábito nocturno. Las venenosas son más de hábito nocturno y las no venenosas no van a tener colmillos delanteros, mientras que la venenosa sí. Entonces, aquí tiene importancia el tipo de dentición, porque están las adlifas, que son las menos peligrosas, ya que no existe ningún diente modificado o colmillo para inocular como tal el veneno. Luego están las opistoglifas o moderadamente peligrosas, que tienen unos dientes alargados en la zona posterior del maxilar, pero que generalmente lo que hacen es que conducen secreciones serosas producidas por la glándula de Duodenoi. Luego siguen las proteoglifas, que van a ser las peligrosas, que esas sí tienen unos dientes frontales evolucionados para inocular el veneno. Y posteriormente están las solenoglifas, que ya tienen unos colmillos largos para inocular el veneno en el maxilar superior, que son móviles, que cuando tienen la boca cerrada van a estar plegados contra el paladar, y cuando se abren asumen una posición eréctil para el ataque como tal.
Cuando corroboramos o intentamos asociar un poco eso, generalmente las víboras verdaderas son de mandíbula solenoglifa, mientras que las víboras falsas o culebras generalmente van a ser adlifas. Asimismo, como observamos en cuanto a las corales, las verdaderas y las falsas, los patrones de colores de las corales guardan generalmente un patrón característico, entonces vemos cierta como repetición en el patrón de colores. Mientras que en las corales falsas este patrón no se observa tanto, o si se llegase a observar no son figuras tan definidas o geométricas como observamos en las corales verdaderas. Entonces ya comparando un poco todo eso, pues traje imágenes de víboras verdaderas como las cuatro narices, los verrugosos, la cascabel, el mapanal, el patoco, que generalmente, como vemos, son cabezas que están triangulares o acorazonadas, y que la cola es un poco más gruesa comparado con las víboras falsas, que la cola es más delgada y larga y generalmente tienen un cuello más largo, son cabezas un poco más alargadas y no tan en forma de corazón. Las corales verdaderas, pues observamos el patrón geométrico y que verdaderamente se observa un patrón en la distribución de anillos y colores, mientras que en las falsas ese patrón no es tan característico o no es tan geométrico, o se pueden observar bien en el dorso, pero cuando se observa el vientre no ocurren como tal toda la circunferencia del cuerpo de la serpiente. Ya en cuanto a la epidemiología, pues traje el informe del Instituto Nacional de Salud que hizo como tal en 2018. Generalmente hay un subregistro a nivel nacional y a nivel mundial. Principalmente a nivel mundial, las zonas más afectadas van a ser Asia, África subsahariana, sudeste asiático y América Latina. En América, 60.000 mordeduras de serpiente ocurren cada año y 370 muertes por año. Eso aplica que 6 por cada 100.000 habitantes al año sufren una mordedura de serpiente, de los cuales 0.4 por cada 100.000 habitantes se mueren. Cuando ya observamos los datos característicos como tal de Colombia, en el 2018 se reportaron 5.434 casos con un promedio de 105 casos por semana epidemiológica, o sea que no es un evento que sea infrecuente, y que cuando comparaban el 2018 con el 2016 y el 2017, esa incidencia tendía a ir en aumento. El mayor número de casos se reporta como tal a nivel de Antioquia, norte de Santander, Bolívar, Cesar, pero también se observa una mayor incidencia, no solamente en esas zonas, sino también en las zonas de Amazonía, Orinoquía y toda la zona también del Chocó, con un promedio de una incidencia nacional de 10.9 casos por 100.000 habitantes. Y cuando observamos la distribución ya por regiones, vemos que es en la mayoría de regiones del país en la que hay aproximadamente una incidencia de más de, o bueno, realmente se reportaron más de 100 casos. Entonces, si vemos, la Antioquia tuvo 685, toda la región de Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanares, César, Chocó, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, La Guajira, norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Tolima. El Valle realmente no tiene una frecuencia de casos tan significativa. Como vemos, solo se reportaron 52 casos con una incidencia por 100.000 habitantes de 1.2. Pero cuando se observaron otras variables, generalmente llamaba la atención pues que hay un predominio masculino. Generalmente afecta más a las personas con régimen de seguridad social subsidiado. Ocurre más en la zona rural dispersa que en la cabecera municipal. En la proporción de casos, la mayoría de casos ocurren en edades reproductivas. Sin embargo, como vemos, en los niños no es infrecuente. De 0 a 4 años se registraron 165, de 5 a 9 años 312 casos, de 10 a 14 años 470 casos y de 15 a 19 años 599 casos. En la localización de la mordedura, los más frecuentes fueron las extremidades, miembros superiores y miembros inferiores.
generalmente fue asociado a actividades agrícolas, que era un poco lo que les mencionaba al principio, y casi en la mitad de casos capturaron las serpientes, en otras no, y no es infrecuente que en algunos casos no se logre identificar la serpiente, es decir, que haya duda en qué serpiente fue. La mayoría de casos o de lesiones ocurren por Botrops, y en cuanto a la severidad, generalmente la mayor cantidad de casos son casos leves a moderados. Y realmente es el 57% en el 2018 solamente se hospitalizó, y cuando se excluyeron los casos de no envenenamiento, llama la atención que solamente el 78% recibió suero antiofídico, es decir, que tenemos más de un 20% en todo el país que, a pesar de haber envenenamiento, no se administra como tal el suero. Y cuando observamos la región pacífica, los departamentos que menos tienen cumplimiento de esta administración del suero son el Valle del Cauca, con un 21%, y Nariño, con un 66%. Eso quiere decir que solo el 21% de los casos de envenenamiento en el Valle del Cauca se les administró el suero antiofídico en el 2018. Y cuando observamos un poquito el comportamiento epidemiológico que hubo en el año 2020, la incidencia fue de 9.7 casos por cada 100.000 habitantes. Los departamentos de mayor incidencia fueron Vaupés, Guaviare y Amazonas, pero que el uso de antiveneno sigue sin superar el 85%, y Valle, Quindío, Atlántico y Cali están por debajo del 50% de los casos de administración de antiveneno cuando se tenía como tal que administrar. Pues estas son las tablas de la proporción del uso de antiveneno en cada departamento, y vemos que Cali se encuentra entre las últimas, solamente el 43%, y el Valle en general solamente el 10% proporciona pues como tal el antiveneno. Ya para salir un poco de toda esa parte de epidemiología y todo, y ya ir a la parte clínica, entonces, para la fisiopatología tenemos que tener en cuenta que el veneno de la serpiente, pues ella los usa para inmovilizar a las presas y poderlas digerir. Por ende, tienen sustancias que van a ser miotóxicas, hemorraginas, neurotóxicas y algunas toxinas coagulantes. Generalmente del 70 al 90% son proteínas y polipéptidos de peso molecular elevados, que van a ser los que van a ocasionar la mayor cantidad de efectos biológicos. Y que estos efectos biológicos van a depender de la fracción tóxica, es decir, de la cantidad de veneno inoculado, de la zona del cuerpo, del tamaño de la herida y de la edad del paciente, para saber exactamente, o bueno, no exactamente, sino tener una aproximación más o menos del grado de envenenamiento o de la cantidad pues de veneno que se administró con la mordedura. Y adicionalmente, el veneno va a tener diferentes acciones fisiopatológicas de acuerdo al género de la serpiente. Lo que comparten es que tienen absorción por vía linfática una vez al momento de la mordedura, pero algunos van a tener un efecto más neurotóxico que hemolítico, otros un efecto más hemolítico que neurotóxico, u otros pueden tener ambos efectos. Entonces, esto lo observamos un poquito como tal en esta imagen. Aquí comparan las víboras verdaderas y abajo comparan los elápidos, es decir, por ejemplo, Botrops y cascabel, y acá como tal las corales. Y cuando observaban algunas de las toxinas que se encontraban como tal en el veneno, como por ejemplo, aquí tenemos las metaloproteinasas del veneno de serpiente, aquí la fosfolipasa 2, aquí tenemos las proteinasa de serina del veneno de serpiente. Vemos que hay unas que tienen un comportamiento, unas características que son más asociadas a hemorragia o coagulopatía, y que esas van a ser más frecuentes en las víboras. Mientras que los elápidos tienen más algunas toxinas que van a ser de características de citotoxicidad, miotoxicidad o neurotoxicidad. Sin embargo,
Las víboras, a pesar de tener más toxinas hemorrágicas, también tienen algunas toxinas que van a ser miotóxicas, citotóxicas y neurotóxicas. Y los elápidos, aunque en menor cantidad, también tienen unas que van a ser hemorrágicas o coagulopáticas. Por ende, aunque pueda haber cierto predominio en que las víboras sean más hemorrágicas y coagulopáticas y los elápidos más neurotóxicos, pueden compartir algunos síntomas en común. Generalmente el veneno de las víboras induce fuga capilar, anomalías en la coagulación, pero también generan movimientos musculares ineficientes y neurotoxicidad. Esa fuga capilar y esa coagulación anormal lo que me van a predisponer es a la aparición de taquicardia, hipotensión y choque hemorrágico. Y esa neurotoxicidad o ineficiencia en la movilidad muscular me va a contribuir es a que si progresa se desarrolle una parálisis o dificultad como tal respiratoria. Adicionalmente, eso pues a nivel sistémico, a nivel local, tienen enzimas proteolíticas que digieren como tal los tejidos y me pueden contribuir a cambios graves a nivel del miembro donde realizaron una mordedura, pero esos mismos efectos proteolíticos también los tienen a nivel sistémico y me pueden generar miotoxicidad y rhabdomiólisis, es decir, que las víboras me pueden generar coagulopatía, neurotoxicidad, miotoxicidad, rhabdomiólisis y por ende falla renal como tal secundaria. Los venenos de los elápidos generan más una disfunción neurológica severa con anomalías en pares craneales, algo que vamos a ver ahora que son como las fases miasténicas o fases neurotóxicas y me pueden generar una parálisis respiratorias. Algunos pueden inducir necrosis local en el sitio de la mordedura. La mayoría no genera coagulopatía, pero pueden generar edema, letargia, vómito, dolor torácico y shock. Y cuando ya tenemos algunos otros grupos más, como por ejemplo las serpientes marinas generan más neurotoxicidad y miotoxicidad profunda que coagulopatía y lo que sí tienen en común todos los venenos es que me pueden generar una respuesta anafiláctica severa posterior a su inoculación. Este es como el resumen. Generalmente las Botrops Portidium y Borreopsis son más proteolíticas, coagulantes, nefrotóxicas y vasculotóxicas. Las del género Lachesis son más proteolíticas, coagulantes, vasculotóxicas y generan un efecto vagal. Las de Crotalus o cascabel son más miotóxicas, también tienen efecto coagulante, neurotóxica, nefrotóxica y vasculotóxica. Y las corales o mitrurus son más como tal neurotóxicas. Ya en cuanto a la presentación clínica, pues vemos que pueden generar efectos locales y sistémicos. Puede, como tal, el contacto con el veneno, sobre todo en algunas serpientes, por ejemplo las cobras, me pueden generar daño a nivel visual que pueda conducir a ceguera. Las toxinas pueden afectar como tal zonas del cerebro y de la glándula pituitaria. Me puede haber pues por toda la neurotoxicidad, daño y parálisis como tal a nivel neuromuscular que me puede conducir a una parálisis de músculos vitales como los músculos para proteger la vía respiratoria y poder respirar, generando pues una parálisis respiratoria. Pueden producir, acuérdense que algunas tienen efectos pues tóxico en los tejidos, me pueden producir un daño directo a nivel de miocardio y generar efectos cardiovasculares o isquemia miocárdica o arritmias. También me pueden afectar la función hepática, afectar la función renal y producir daño directo como tal al músculo. Adicionalmente, sobre todo en las víboras, que algunas enzimas van a ser coagulopáticas, me van a generar daño en los vasos sanguíneos, que me pueden predisponer a la fuga de plasma y como tal a la hemorragia a nivel como tal de la zona de la mordedura. Como puede ir de una leve inflamación, pueden producir edemas significativos, las botas me pueden generar ampollas o bulas y puede haber necrosis hasta el hecho de producir una gangrena, que es una de las complicaciones de algunas de las serpientes.
Si observamos en cuanto a las manifestaciones clínicas, inmediatamente después de la mordedura, la única manifestación en algunos casos puede ser solamente que quede la muestra de uno o dos de los colmillos. Posteriormente puede haber dolor, edema local, eritema, equimosis y la formación de una ampolla o bula local. El inicio de los síntomas, como puede que ocurra rápidamente, puede ser insidioso dependiendo de cada familia y me pueden generar síntomas generales como náusea, vómito y diarrea. En las que son más de tipo coagulopático, se puede evidenciar un sangrado anormal en el sitio de la lesión o al introducir los accesos endovenosos o sangrados en mucosas. Puede haber, eso me contribuye más a la aparición de taquicardia, taquipnea, hipotensión. La hipotensión, si la hipotensión se prolonga, me puede dar la aparición de una síncope o letargia y toda esa coagulopatía inducida al final pueden generar sangrados mayores como hematemesis, hematoquesia o sangrados intratraneales que pueden aumentar la mortalidad. Las que son más neurotóxicas, el riesgo es que pues al inicio pueden generar debilidad para compromiso de los pares craneales, entonces puede haber tosis palpebral, oftalmoplegias, fasciculaciones musculares, pero pueden progresar a una dificultad para respirar o a una falla como tal respiratoria. Y en algunos casos se han reportado estados de hipercoagulabilidad que pueden generar como tal infartos. Cuando ya vemos un poquito más las familias, vemos, por ejemplo, en los casos de los accidentes ofídicos por Botrox, generalmente estas sustancias que tienen están, por ejemplo, la calitreína y péptidos que inhiben la enzima convertidora a angiotensina que predisponen a hipotensión, hemorraginas que enredan la membrana plasmática de los vasos y contribuyen a la fuga plasmática, hemorragia e hipovolemia. Activación del factor 10 y la protrombina que contribuye a generar trombina y a generar un estado de coagulación intravascular diseminada y nefrotoxinas que junto con la hipovolemia que generan por la fuga plasmática me contribuyen a la aparición de nefrotoxicidad, una glomerulonefritis hemorrágica, hemólisis con hemoglobinuria y rhabdomiólisis masiva con mioglobinuria que a la larga lo que va a comprometer es la función renal a largo plazo. Entonces lo que vamos a observar es que 1 a 3 horas de la mordedura hay dolor local intenso, edema firme, eritema, disminución de la tensión arterial, disminución del fibrinógeno circulante, equimosis, linfangitis, bulas, ya luego aparecen como tal los sangrados y posteriormente el shock y la falla multiorgánica. Y a nivel local, días a semanas después puede haber necrosis superficial o profunda que progresa a una necrosis total del brazo. En los accidentes por cascabel, los síntomas generalmente es un dolor local leve que desaparece rápidamente posterior a la mordedura. Luego comienzan a aparecer los síntomas de parestesias, mialgias generalizadas, disnea progresiva, taquicardia, diplopía, obnubilación. De 30 a 60 minutos después aparecen ya las fases neurotóxicas, que son tosis palpebral, diplopía, ceguera temporal. Puede aparecer mioglobinuria y oliguria, que progresa a anuria y falla renal aguda, y generalmente los accidentes por cascabel son de mayor mortalidad y casi siempre se clasifican como severos. ¿Por qué? La atrotoxina, que es la toxina del veneno de la cascabel, actúa en terminales nerviosas motoras que inhiben la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, pero esta atrotoxina, junto con otra toxina que es la atrotamina, generan lesiones en el tejido muscular. Entonces me generan todas las lesiones neurológicas descritas y los síntomas musculares que pueden contribuir a daño muscular y la aparición de mioglobinuria y la aparición pues, de rhabdomiólisis. En cuanto al accidente lachésico, algo característico de este género es que tienen una actividad neurotóxica por la quinogenasa que actúa en el sistema nervioso parasimpático y me genera un síndrome de excitación vagal. Generalmente tienen palidez intensa, sudoración, frialdad cutánea posterior a la mordedura y confusión mental. Y además
La calitreína y precalitreína aumentan el peristaltismo que junto con las bradykininas contribuyen a esa hipotensión y pueden generar también la aparición de diarrea. Posteriormente puede progresar a obnubilación, hipotensión persistente y llegar a un shock. Se ha visto que si luego de 8 a 12 horas el paciente sobrevive, generalmente la presión arterial se comienza a normalizar. Y en los accidentes elapídicos o por pues, todos los géneros del Botrox y la chesis, no producen una lesión cutánea importante, pero generan un adormecimiento de la región lesionada. Posteriormente generan disfagia o disaltro ocasional, parálisis flácida del sistema motor, pueden contribuir ya a generar alteraciones en la función miocárdica, alteraciones urinarias y hematuria, y pues que sería más como coluria por la mioglobinuria que pueden generar, y generar un estado de oliguria, anuria o insuficiencia renal aguda. Y por último, los colúbridos, que van a ser las no venenosas, me pueden generar edema, eritema, linfangitis y adenitis regional en el miembro de la mordedura. Se pueden sobreinfectar y algunas me pueden generar sensación de adormecimientos o parestesias. Y en los casos de las serpientes marinas, generalmente, aunque no tienen mucha cantidad de veneno, es un veneno que puede ser muy tóxico y a la hora de la mordedura aparece dolor muscular generalizado, parálisis muscular, sudoración, vómito. Posteriormente aparece un cuadro hemolítico, síntomas neurotóxicos y muerte de 2 a 3 horas después por parálisis respiratoria que va a ser precedida de obnubilación, coma, miriasis y desaparición de la fotorreactividad pupilar. Y las complicaciones más frecuentes pues van a ser insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria aguda, shock, infecciones locales por toda la flora polimicrobiana que tienen estas serpientes y puede producirse un síndrome compartimental o una gangrena que van a ser complicaciones ya quirúrgicas, puesto que el síndrome compartimental requiere pues, las fasciotomías y cuando hay gangrena generalmente requieren la amputación como tal de la extremidad. Y por último, pues quise traer este artículo del 2020 que nos da un poquito acerca de la actualización en la clínica y mordedura de las serpientes. Este artículo fue en México, pero me llamó la atención que proponen pues como una nueva clasificación de la severidad. ¿En qué se va a basar? En la aparición de síntomas. Entonces, que en el accidente bootrópico es leve, si 6 horas después solamente hay edema y no hay compromiso sistémico. Moderado, si ya comienza a haber alteración como tal en los exámenes y puede haber gingivorragia, proteinuria y hematuria. Y severo, cuando ya hay reacciones locales progresivas o significativas, se presenta hematuria, el sangrado puede progresar a meleno, gingivorragia y epistaxis persistente y se instaura por lo general un shock. En el elapídico generalmente es leve cuando no hay fasias neurotóxicas, moderado cuando ya hay fasias neurotóxicas pero no hay dificultad respiratoria y severa cuando ya se instaura un cuadro de dificultad respiratoria. Algo similar ocurre en el trotásico, simplemente que en el trotálico, perdón, no por cascabel, simplemente que aquí no solo tienen en cuenta la dificultad respiratoria para el criterio de severa, sino también la presencia de daño renal. Y en el lachésico lo consideran leve si no hay alteraciones en los exámenes y la reacción local es o cutánea es leve, moderado cuando ya hay signos como equimosis, edema, dolor progresivo y ya comienza a haber hipotensión o alteración del estado de conciencia por el síndrome vagal que estas generan, y severo cuando pues ya todo esto persiste y pues el paciente tiene riesgo de fallecer. Generalmente en Colombia las lachésicas se consideran graves. Ya en cuanto a la evaluación del paciente, pues es importante tener una historia clínica detallada, tratar de identificar la zona de la mordedura, cómo ocurrió la mordedura y qué serpiente fue,
no se recomienda capturar la serpiente, sino tomarle foto, porque pues puede existir riesgo de más ataques al tratar de capturarla. Y se recomiendan unos paraclínicos iniciales que incluyen hemograma, tiempos de coagulación y fibrinógeno, sobre todo en las víboras, ya que las coagulopatías se van a presentar con trombocitopenia y disminución del fibrinógeno en sangre. Así estos exámenes sean normales, la coagulopatía se puede desarrollar tardíamente, recurrir o persistir. Por ende, después de administrar el suero antiofídico, generalmente se debe solicitar un control, o si son anormales, igual hay que estar realizando un seguimiento, y a ese seguimiento recomiendan añadírseles creatinquinasa, electrolitos, BUN y creatinina, para descartar pues las otras complicaciones que pueden tener, sobre todo pues a nivel muscular y renal. Hay algunos países como Australia que tienen disponible un kit para saber qué serpiente fue. ¿Por qué? Existen casos en los cuales, o por dificultades en la historia, o porque no se observó como tal exactamente qué serpiente era, o no se logró identificar, yo no sé como médico si el paciente realmente sufrió un envenenamiento o un pseudofidismo, que por ejemplo puede ser el pseudofidismo es la mordedura por una culebra o una serpiente pues que no es venenosa. ¿Qué es lo que se recomienda? Que si se sospecha que fue por una víbora, se sugiere dejarlo en un periodo de observación, realizar los estudios diagnósticos para aclarar como tal el cuadro, descartar otras posibles causas, y generalmente cuando es por una serpiente venenosa el cuadro va a progresar, y si comienzan a aparecer los signos clínicos o alteraciones en los paraclínicos, administrar como tal el suero antiofídico. Mientras que si sospecho que es por el ápidos, debo asumir el envenenamiento hasta probar otra causa después de una observación o evaluación detallada. Generalmente, si hay laboratorio disponible, se recomienda realizar todo el panel de laboratorios. Si no tengo laboratorio disponible, hay una prueba que es la prueba del todo o nada, que lo que va a buscar descartar es el compromiso sistémico del envenenamiento, y consiste en tomar 3 a 5 cc de sangre en un tubo seco, dejarlo en posición vertical por 20 minutos, luego agitar y mirar. Si se forma un coágulo firme, generalmente no hay envenenamiento, y si no hay un coágulo o este es débil, hay un envenenamiento sistémico pues activo. Y pues es una tabla que me gustó mucho de un artículo publicado en 2021 en la revista de Frontiers in Immunology, que lo que muestran es como los diferentes métodos diagnósticos que se basan en cada una de las diferentes zonas del mundo. En todas hay un abordaje como tal sindrómico según cada familia de serpiente. En todas si está disponible, pues el pilar diagnóstico es como tratar de visualizar o identificar qué serpiente fue y tener una muy buena adecuada historia del paciente. En casi todas las zonas, excepto en Europa, cuando no se logra identificar, se recomienda realizar pues el test de los 20 minutos para mirar el coágulo. En todos los casos se recomienda realizar los paraclínicos para descartar envenenamiento, y solamente en Australia están disponibles pues los inmunoensayos, y yo no sé qué serpiente fue. Por último, pues en el tratamiento, la premisa es que un transporte rápido, un manejo en UCI y la administración de antiveneno reduce la mortalidad, y que los factores que se relacionan con peores resultados o con envenenamientos más severos son serpientes más grandes, serpientes de alta peligrosidad, contacto prolongado con los colmillos, mordeduras previas o exposiciones previas a serpientes, o retrasos en la atención médica. Rápidamente, ¿qué no se recomienda hacer en el ámbito prehospitalario? Realizar incisión, succión de la herida, torniquetes, choques eléctricos, aplicación de hielo, alcohol o tratamientos o terapias pues, populares o culturales. Tampoco se recomienda entablillar y ejercer mucha presión por el riesgo de síndrome compartimental, no utilizar AINES, no administrar heparina,
no capturar la serpiente ni llevarla viva o muerta por el riesgo como tal de peligro, sino más bien transportar inmediatamente al paciente hasta el centro de atención más próximo y no esperar en la casa hasta que haga síntomas, porque generalmente eso se asocia pues como tal con mayor mortalidad. Entonces hay que mantener la calma, no hay que retirar el pantalón o la camisa, no aplicar hielo, no realizar vendajes muy fuertes, entre otros. El manejo como tal de emergencias, pues yo a este paciente le tengo que mirar todo el soporte de la vía aérea, soporte vital avanzado pediátrico si es necesario, intubación, ventilación mecánica si hay dificultad respiratoria, quitar la vía oral hasta determinar que el paciente no va a requerir intervenir la vía aérea, monitorizar todos los signos vitales, ritmo cardíaco, medir el gasto urinario, el estado de hidratación, retirar cualquier anillo, joyería o prenda ajustada que previniendo como tal el riesgo de edema y delimitar la zona de la mordedura y estar evaluando cada 15 a 20 minutos y luego cada 1 a 2 horas la extensión como tal del edema y los signos inflamatorios, tener 2 accesos venosos para tomar paraclínicos. Cuando el requerimiento de poner un central se recomienda que no sea en un sitio no comprimible como la yugular interna por el riesgo de sangrado. Generalmente se recomienda administrar un bolo de solución salina normal de 20 cc por kilo. Si hay shock o evidencia de shock, dar un segundo bolo, pero por el riesgo de coagulopatía y sangrado en algunos síndromes se recomienda que si no respondió con ese segundo bolo y sospecha una coagulopatía, generalmente puede mejorar con una transfusión con glóbulos rojos empaquetados de 10 cc por kilo, o si hay hipotensión persistente, pues ya iniciar manejo con vasopresores e inotrópicos e iniciar el antiveneno tan pronto esté disponible. Adicionalmente, pues tener en cuenta que tengo que tener disponible anticolinesterácicos, la capacidad de diálisis o cardiotónicos, previendo que pues el paciente los pueda necesitar, sobre todo en los casos de accidentes por corales o cascabel. Pues esto es simplemente como unas recomendaciones según cada caso, entonces que si es un paciente que tiene un sangrado espontáneo, y está comprometiendo la vida, tengo que administrar pues plasma fresco congelado y otros productos hemáticos. Si es un paciente con neurotoxicidad, tratar de asegurar la vía aérea o utilizar pues un inhibidor de anticolinesterasa. Si el paciente ya está con compromiso como tal de la orina o cambios del color de la orina, debo como tal dar un buen manejo de hidratación por el riesgo pues que ese paciente esté realizando una mioglobinuria. Igualmente si tiene un alto riesgo de falla renal y mirar si hay o no pues, la necesidad de diálisis. Ya en cuanto al antiveneno, hay que tener en cuenta que idealmente se debe administrar en las primeras 24 horas. Neutraliza el veneno, pero no corrige los daños que el veneno ya causó y poseer un producto biológico heterólogo que es elaborado a partir de plasma equino puede generar anafilaxia. Existen unos polivalentes que se utilizan para tratar accidentes por Botrops o Mapaná, cascabel y en algunos casos por la chesis o los verrugosos. Y los monovalentes ya se usan exclusivamente para tratar un solo tipo de serpiente. Entonces tengo los antibotrópicos, antitrotálicos, antilachésicos y anticoral. En el país se producen los polivalentes y monovalentes antibotrópicos, pero no el antitrotálico ni el antilachésico. Por ende, si tengo un paciente por accidente ofídico, por lachesis o por trotalis o cascabel, debo utilizar un suero polivalente. En cuanto al anticoral, el Ministerio de Salud y la Protección Social pues ya ha gestionado todos los mecanismos para importar y producir este suero, por lo cual es la responsabilidad de la IPS administrar el suero anticoral para tratar como tal al paciente. ¿En qué me voy a basar en la dosis? En la clasificación. Y pues como estamos en Colombia, tengo que usar la clasificación del Instituto Nacional de Salud, del protocolo pues, de accidente ofídico en 2011, donde me lo clasifica como un estadio 1 leve,
2 moderado y 3 grave, según pues cada género de serpientes. Entonces está el del Botrops, el de cascabel, el de coral. El del H5 no aparece porque el accidente del H5 siempre se va a clasificar como grave, y pues esta es la tabla donde me va a decir el número de dosis de cada vial según el tipo de envenenamiento. Entonces, no, aunque no los voy a mencionar todos, pues les voy a explicar. Acá está el tipo de envenenamiento: botrópico, trotálico o lacésico. Acá está el cuadro clínico, la clasificación, si es leve, moderado o grave. Y acá va a estar el laboratorio productor, si estamos usando suero producido por el Instituto Nacional de Salud, sueros producidos por Probiol, Biotlón o traído como tal de Costa Rica, y aquí las dosis de cada uno de ellos que va a requerir según el cuadro, según la severidad del cuadro y según la familia como tal de la serpiente. ¿Qué comparten en común? Todos son endovenosos. En adultos, la dosis calculada se pasa en 250 cc. En niños se recomienda que no exceda los 100 cc de volumen y se pase en 1 hora. Si en algún momento ocurre una reacción adversa, debo suspender temporalmente la administración del veneno, tratar la reacción y luego continuar el antiofídico en una velocidad menor hasta alcanzar su totalidad. Pues aquí ya son como los otros pilares del manejo, entonces tener muy bien en cuenta cuándo voy a requerir inotrópicos, si hay signos de infección de la extremidad, pues ya va a requerir como tal manejo con antibióticos, y que debe ser un manejo de antibiótico de amplio espectro, que incluyan anaerobios, incluya Clostridium, que como tal los antihistamínicos solamente van a ser efectivos cuando se presenta anafilaxis y no se debe usar de manera profiláctica. Cuando usar pues inhibidores de acetilcolinesterasa. No hay evidencia como tal para el uso de corticosteroides y no reducen el riesgo de anafilaxis. Y pues que el toxoide tetánico que se debe usar sobre todo en aquellos pacientes que no han tenido vacunación previa por toxoide. Recordar que desde el 2007 se tiene que notificar obligatoriamente y esta es la ficha de notificación. Y por último, en la prevención, si han visto, los casos han tendido a aumentar porque se ha visto que todos los cambios a nivel del ecosistema y a nivel del cambio climático y de las labores como tal que tiene el hombre, sobre todo pues a nivel del campo, han destruido los ecosistemas de estas serpientes y han hecho que algunas de estas serpientes aparezcan cada vez más frecuentemente en algunas ciudades o en algunas zonas rurales, lo que ha incrementado como el chance del contacto que tienen con las personas. Por ende, se cree que los accidentes ofídicos aumenten a futuro. Por ende, la OMS en 2019 lanzó una estrategia para tratar de reducir a la mitad de aquí al 2030 la incidencia de este accidente ofídico, y esa estrategia incluye educar a la comunidad, y educar a la comunidad incluye educarnos a nosotros como profesionales de salud, que deberíamos estar pues capacitados dependiendo de cada región para reconocer los diferentes síndromes de envenenamiento y pues como tratar de identificar si fue un accidente por una serpiente venenosa o no venenosa. Educar a las personas, sobre todo a las personas que trabajan en el campo o que más exposición pueden tener con las serpientes, y fortalecer los sistemas de salud para un manejo adecuado y una disposición rápida y oportuna del suero antiofídico. Por último, pues estas son las últimas 2 diapositivas. Las recomendaciones para la prevención es en los sitios o labores de alto riesgo, usar la ropa de protección adecuada, calzado apropiado, camisa manga larga, pantalones largos y gruesos, revisar las maletas, morrales o cualquier elemento del trabajo que haya quedado expuesto en el sitio donde pueda haber como tal serpientes. Cuidado al manipular leña almacenada, escombros o rastrojos, y si se hacen, usar guantes de caucho o cuero. Nunca introducir y decirle mucho eso a los niños.
las manos en huecos, orificios en la tierra que pueden implicar un riesgo de que haya serpientes y que si quieren explorar lo hagan con un palo o rama o no lo exploren. Cuidado si se encuentran en los márgenes de ríos o lagunas, sobre todo al caminar, estar alertas al momento de caminar en la noche y realmente nunca hacerlo solos. Y si transitas con perros, tener en cuenta que los perros pueden ladrar o notarse como asustados o alertas cada vez que sienten que hay una serpiente cerca. En caso de encontrar una serpiente, mantener prudencia y una distancia no menor a 2 metros. Si la serpiente se encuentra en movimiento, quedarse quieto hasta que ésta se haya ido. Verificar siempre la presencia de serpientes antes de realizar cualquier actividad de campo. No sentarse en zonas donde no se haya comprobado la ausencia de estos animales y sobre todo si es en la noche. Y no molestar a las serpientes ni invadir su territorio de forma intencional. Por último, pues en cuanto a las conclusiones, quise traer pues que hay que desmitificar a las serpientes. Generalmente ellas no atacan porque sí, y es más como los cuidados que se deben tener para evitar una agresión pues por estos animales. Que ante un accidente físico, lo más importante es el transporte rápido a un centro de salud y un adecuado manejo, y que pues existe un subregistro global. Hay más casos de los que se notifican y pueden que haya más casos a largo plazo, por lo cual pues hay que estar capacitado frente al tema y educar a todas las personas que pueden tener riesgo como tal de presentar un accidente físico. Estas fueron las referencias y gracias. Gracias a ti, Steven. Excelente la revisión, a pesar de todas las dificultades que tuviste. Has hecho una muy clara y actualizada revisión. Te quiero felicitar y te comprendo completamente el estrés que has vivido en las últimas horas, pero a mí no me tiene que contar nada raro porque yo creo en usted, Steven. Muy bien, felicitaciones, mijo. Muchas gracias. Pues no sé, no logro ver acá si el doctor Carlos Galvis está con nosotros. Sí, señor. Yo les hago una introducción a los compañeros, a los estudiantes. Carlos es el biólogo de la Fundación Zoológico de Cali. Él es de los expertos a nivel nacional y latinoamericano en este tema. Es un privilegio para nosotros contar en Cali con él y que nos está acompañando en esta actividad académica. En aras del tiempo, obviamente, porque Steven pues hizo una revisión muy larga. Yo quiero solamente dejarle la palabra a Carlos, darle las gracias por su acompañamiento y lo oímos. Carlos, cuéntenos alguna de sus observaciones respecto a la charla y de antemano muy agradecido por su presencia. Muchísimas gracias, doctor, y qué gusto saber de usted nuevamente. Y bueno, hace un tiempito no hablábamos. Y bueno, y nuevamente pues me agrada mucho y disfruto mucho de estos espacios académicos. Muy buena revisión. En realidad, digamos que el tema del accidente físico es tan complejo que reunir todos los aspectos, tanto biológicos como médicos, en una hora siempre es un reto, ¿no? Y me parece que estuvo muy bien estructurada. Hay algunos puntos, digamos, como para aclarar, para dejar un poquito claro acerca de conceptos. Digamos que muchas veces no se habla del género culebra, el género colúbrido, en realidad es una familia, ¿sí? La familia colúbrida, y a esa familia pertenece una gran cantidad de géneros. Si bien sí existen especies que son venenosas dentro de esta familia, los venenos de las especies que pertenecen a la familia Colubridae son venenos que no son de importancia médica, ¿sí? Más sin embargo, sí es, no decimos importancia médica porque no requieren tratamientos con sueros antiofídicos, no son tan complejos, son venenos muy efectivos para las ranas, lagartijas o animalitos pequeños, pero sí son venenos, ¿sí? Entonces podrían entrar o categorizarse como venenosas, más no dentro de esa gran categoría que es la de importancia médica y que requieren un tratamiento para poder salvar la vida de los pacientes humanos mordidos por estas serpientes. Digamos que ahí hay un punto que muchas veces se habla de culebras dentro de la familia Colubridae, si las culebras fueran, digamos que aparte de las serpientes. En realidad es una familia que se conoce como Colubridae y
serpientes y culebras son la manera coloquial de la gente llamarlas. Una persona del Pacífico va a ver una X, un Botros y le va a decir culebra, ¿sí? Necesariamente, y esa es la familia Viperidae. Entonces, digamos que son términos muy comunes de llamar a las serpientes. Entonces, sí es importante diferenciar, no necesariamente es que las que son de la familia Colubridae son culebras, no, todas son serpientes o culebras, el término general es que son serpientes, solo que sí es importante diferenciar que hay una familia que se denomina Colubridae, y como es la más grande, el 70%, de ahí también viene ese término de culebra, pero en realidad son nombres, digamos que no las diferencian, no hay una diferencia entre serpientes y culebras, son los comunes, como para aclarar lo importante. ¿Qué otra observación importante aclarar? Digamos que en el tema de las características de las corales verdaderas y las falsas corales, va más allá de la cabeza o la diferencia de la cola. Esto es bastante complejo. Digamos que los anillos completos no necesariamente es una diferenciación entre falsas y verdaderas corales. Sí, todas las corales verdaderas tienen anillos completos, pero tú puedes encontrar o se pueden encontrar falsas corales con anillos completos. Para diferenciar ambas hay que reunir características que entre ellas tiene que ver con el tamaño de los ojos, la ausencia o presencia de la escama loreal. En el caso de patrones de anillos, si hay anillos rojos presentes en el cuerpo, podemos tener en cuenta que si tenemos anillos negros pares entre rojos, podríamos considerar que se trata de una falsa coral, anillos negros impares, verdadera coral. Entonces, si sumamos anillos negros impares, ojos pequeños, anillos completos, podríamos estar hablando de una coral verdadera. Si una de esas reglas se rompe, ya aumenta la posibilidad de hablar una falsa coral. Pero esos son temas de generar, digamos, ganar experiencia en cuanto ya a enfrentarse a la taxonomía. Yo soy más partidario de las características taxonómicas, porque ahí hay otro punto cuando se nombran estas tablas que dicen que la serpiente venenosa, la cabeza es de una manera y la no venenosa está de otra manera. O la cola es de una manera o de otra. Que si los ojos son elípticos o son redondos. No existe un patrón de comportamiento porque vamos a encontrar serpientes que no son venenosas de comportamiento nocturno si vamos a ver la pupila elíptica. Si tú ves una boa, un boido, vamos a ver que la cabeza es triangular y va a haber características que dicen esas tablas que son de venenosas. Entonces eso genera mucha confusión. Lo ideal es, digamos, que sí tener un apoyo más taxonómico experto y, en el caso de las comunidades, identificar qué especies son las venenosas, porque como son más poquitas, es más fácil identificarlas y el resto no son venenosas. Las características, por ejemplo, cuando se dan de la foseta termorreceptora, es característica de la familia Viperidae. Pero si vemos la ausencia de foseta termorreceptora, los elápidos no la van a tener. Entonces, no es una diferencia entre venenosas y venenosas. Eso puede generar un poco de ser un poco confuso el tema de que si la cabeza es triangular o no es triangular. Digamos que es mi recomendación por experiencia del trabajo con estas serpientes. Digamos que eso es puede ser bastante confuso para el común de las personas. No hay una regla exacta. Entonces, lo ideal es que si voy a identificar serpientes, yo sé cuáles son las características de la familia Lapidae y cuáles son las características de la familia Viperidae. Si una serpiente tiene características de lápido y las reúne, es una serpiente venenosa porque es una coral verdadera. Si una serpiente tiene características de la familia Viperidae, pues es venenosa porque está dentro de ese grupo de serpientes venenosas. Digamos que hay una categorización que se hablaba de decir que son más venenosas las solenoglifas que las proteroglifas. En términos de calidad o de potencialidad de veneno, sí los accidentes por proteroglifas, que corresponden a los elápidos, son el 1%, son muy poquitos. La mayoría son los vipéridos, como tú lo manifestabas. Pero si nos vemos en cuanto a la complejidad del accidente, es importante tener en cuenta que en el caso de una mordedura coral, a pesar de que es más rara, es mucho más grave, ¿sí? Porque el paciente necesita soporte ventilatorio y a pesar de que es tan poquito veneno el que puede inocular, generan esta parálisis neuromuscular que termina siendo más complejo manejar un paciente mordido por un elápido que por un vipérido. Entonces, en términos el término de hablar peligrosidad es complejo, ¿sí? Porque yo preferiría, sería más grave un accidente por un elápido que por un vipérido, pero es más común por un vipérido que por un elápido, la probabilidad que muerda un vipérido. Y cuando hablamos de familia Viperidae, digamos que sí podemos encontrar neurotoxicidad, pero solo en una especie.
que es la cascabel. Es la única, digamos, dentro de esa familia que podemos encontrar neurotoxinas dentro de su veneno. Esto es como, para no quedarme en todo esto, pero son pequeñas observaciones simplemente que hice en la charla, pero que me pareció una excelente charla, digamos que muy bien estructurada y encaminada en el orden en que se dio. Y se nota pues que hubo un trabajo de revisión bastante exhausto. Pues sí, como hemos hablado y como hablamos en el equipo aquí que tenemos de manejo de accidente ofídico. O sea, los biólogos no somos médicos y los médicos no son biólogos, por eso trabajamos en equipo. En equipo, sí señor. Entonces, estos conocimientos de estas áreas es importante, pero el hecho de que tú como médico hacer toda esta revisión y explicarlo de tal manera lo biológico, pues, digamos que me parece que se nota que se hizo muy buen trabajo. Ok, muchas gracias, Carlos. Muy amable, Steven. Felicitaciones. Y de verdad, espero que quede grabada para poderla subir a los canales del servicio de urgencias para que tenga disponibilidad todos los internos y futuros médicos rurales que la tengan a su mano para en caso de que tengan que atender un paciente con este tipo de lesiones. Muy bien. Por ahora hemos terminado toda la actividad académica del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y saludos.